y ya arrancamos con continuidad. Vamos a compartir el resumen. Y ya les digo, son cuestiones que ya tratamos y que le vamos a poner un nombre a cada cosa. Bueno, vamos a la definición. Decimos que una función es continua en x igual a. La idea de continuidad es puntual, ¿no? Yo digo que f es continua o no en el punto x igual a. Sí, solo si se cumplen estas tres condiciones. La función tiene que estar definida en A. ¿Ven? Este agujero, acá no hay agujero, este punto está lleno. Pareciera como que hay un agujero, pero no. Quedó ahí mal en el dibujo. Entonces, la función está definida en A. Existe el límite para x tendiendo a de f finito, me da un número el límite. Y la tercera condición, que es la más importante, coincide el valor de la función con el valor del límite. Esto es lo que tiene que pasar para afirmar que la función es continua. En el punto A, A es un número, ¿no? Se puede resumir también así, ¿no? Digo que f es continua en A, si y solo si, el valor que toma la función es igual al valor del límite. Efectivamente, ¿no? Si yo pido que el límite sea un número, el valor que toma la función tiene que ser igual a ese número. ¿Estamos de acuerdo? Límite, recordemos, al decir x tendiendo a es por izquierda y por derecha, en forma simultánea, ¿no? Límites laterales iguales. Bueno, después decimos que la función es continua en un intervalo abierto si es continua en cada uno de los puntos. O sea, la idea intuitiva de continuidad es que la función no tenga saltos ni cortes. Bueno, y acá aparece el concepto de discontinuidad, cuando una función es discontinua. Y hay dos casos, que ya los trabajamos de algún modo, ¿no? Bueno, un primer caso, donde tenemos una discontinuidad que se denomina evitable o removible, se caracterizan porque el límite existe y es finito, para x tendiendo a. Podemos tener dos situaciones como estas. F es una función cualquiera. Fíjense, acá, por ejemplo, la función no está definida en A, pero existe el límite, ¿sí? L finito, ¿sí? Cuando x tiende a por izquierda y por derecha, la función, los valores se acercan a L. O bien puede pasar que la función esté definida en A. En A vale f de A, toma este valor, esta función. ¿Ven? Pero el límite es un valor distinto. ¿Ven? La tendencia, si yo trabajo en un entorno reducido de A, porque la idea del límite es ver qué pasa en la vecindad de A, no justo en A. Acá yo veo que las imágenes de los x próximos a por izquierda y por derecha tienden a L, pero justo el valor que toma la función en A no es L, sino que es f de A. Son dos situaciones donde se dice que la función es discontinua evitable o removible, en x igual a A. ¿Evitable qué quiere decir? ¿Ustedes qué les parece? ¿Qué querrá decir que sea evitable? Que la puedo resolver. Que puedo... Claro, a ver, claro, que la puedo arreglar, dicho así vulgarmente. ¿Ah? Que tiene arreglo. ¿En qué sentido? Que la puedo redefinir. O sea, puedo rellenar este punto. La puedo hacer continua. ¿Cómo? Fíjense, acá está escrito, ¿no? Asignándole al punto x igual a como imagen el valor del límite. Perdón, profe, lo que pasa es que estoy sin luz y estoy con los datos, así que por Ah, momentos se me corta. No sé si me dijo algo, se me no, cortó. no, está bien, no, yo te decía que está bien lo que dijiste, que es correcto. O sea, yo decía que se puede arreglar. ¿Está bien, Nadia? ¿Sí? O sea, yo digo, si yo le asigno, yo fuerzo esto, o sea, si la función no está definida, la defino y la hago igual al límite, o acá le cambio. En lugar de darle este valor, le doy otro valor que coincida con el límite. Fuerzo esta igualdad. ¿Se dan cuenta? La cambio la función, es otra. ¿Sí? Vamos a un ejemplo directo. Esta función, ya estas son conocidas por ustedes, ¿no? Racional fraccionaria, definida para los reales menos el 2. Está definida en 2. Bueno, justo
¿dónde va a interesar hacer el estudio de la continuidad? Y justo acá, justo en el punto donde hay problemas, porque en los otros puntos ya sabemos que la función es continua. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que uno hace es analizar las condiciones. No está definida, en 2. 2 no pertenece al dominio, resuelvo el límite, cociente de infinitésimos, bueno, las estrategias que ya vimos. El límite me da 4, es discontinua, evitable en 2. ¿Por qué es discontinua? Porque no se cumple esta condición, no está definida en 2. Pero existe el límite, entonces, ¿cómo la arreglo? ¿Cómo la redefino? Y bueno, digo, vale esto si X es distinto de 2. Y a 2, ¿qué valor le voy a dar? Justamente. Le voy a dar el valor 4. ¿Se dan cuenta? Le ponemos f asterisco porque es otra función, digamos, modificada, ¿no? Arreglada. Porque la función esta f, acá esta aclaración, es continua para todo valor distinto de 2. En 2 tenemos el problema. ¿Se dan cuenta? Podemos hacer un gráfico. Lo que pasa es que ese punto, GeoGebra no me lo muestra. Ahora hacemos el gráfico. Es que nosotros lo marcábamos después deliberadamente, ¿no? Claro, el punto, ese punto. GeoGebra no me muestra, pero ahí, acá hay un agujero. Uno después lo dibuja así para que ayude, ¿no? Cuando uno lo ve ahí. ¿No? Ahí tengo un agujero. ¿Estamos? Cuando x tiende a 2 por izquierda y derecha, la función tiende a 4. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Y rellenar el agujero. Es decir, bueno, cuando yo la redefino, a 2 le asigno 4. Este punto pasa a ser de la función. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Esto ya lo trabajamos. Bueno, estamos con esto, ¿no? ¿Se comprende? ¿Se entiende bien? Bueno, acá hay otro ejemplo. No, perdón, acá. Esta función, ¿ven? Está bien, definida así caprichosamente. Vale, x cuadrado más 1 si x es distinto de 0. Vale 0 si x es igual a 0. Bueno, ¿dónde voy a hacer el análisis? Sí, bueno, lo voy a hacer en 0. ¿No? Bueno, f de 0 es 0. Acá está. Hago el límite. Límite claramente por sustitución directa da 1. Y no se cumple. ¿Ven? Que f de 0 sea igual al límite. Son distintos. Por eso también tengo una discontinuidad evitable. ¿No? Entonces la redefino. Y sí, le doy justo, fíjense, en lugar de hacerla valer 0, en 0 la hago valer 1. Asigno el valor del límite. Fuerzo esta igualdad o directamente la defino así. ¿Se dan cuenta? ¿Queda claro esto? O sea, a ver, si la tengo que graficar lo mismo, ¿no? La tengo que hacer con GeoGebra. Sí, ¿no? Y justamente en 0,1, en 0,1 tengo que hacer el agujero. Acá iré un agujero. ¿Ven? Porque justamente yo acá, en 0,1 la función, o sea, ese punto no pertenece a la gráfica. Ahí la función se le dio el valor 0, ¿se entiende? Ese es el punto. Entonces después se la arregla rellenando esto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, vamos a ver otro ejemplo.
Acá me dicen, me dan esta función partida. Me piden obtener los posibles puntos de discontinuidad. ¿Y dónde voy a hacer el análisis? ¿Justo en qué valor lo voy a hacer? ¿A ustedes qué les parece? En 1. Claro, porque ahí es donde, ¿qué puede pasar en 1? Pues son dos funciones, ¿no? Digamos, que se reúnen. ¿Qué puede pasar en 1? Intuitivamente, con las gráficas. Función partida, ¿no? Vamos a graficarla. Vamos a hacer el gráfico primero, antes de hacer el análisis. Vamos a hacerlo en GeoGebra. Pero vayamos pensando, ¿no? Tiene que ser un punto que donde una empieza y la otra termina. Claro, ¿y qué puede pasar si una empieza y otra termina justo ahí? Vamos a... Un pequeño salto. Claro. Puede haber un salto o ¿qué puede pasar? Puede haber un salto o... Vamos a ingresarlas, ¿no? Habrá que ver el límite lateral, ¿esto era? Claro, exactamente. Yo la ingreso la función primero, ¿no? A ver si está ahí, ¿no? Menos x, ¿qué puse? Me parece que hice lío, ¿no? Menos x más 2 para x menor que 1. No, ese lío. Acá es un menos infinito. Ahora sí. ¿Ven? ¿Qué puedo decir? Intuitivamente, ¿no? ¿Cómo es en 1 la función? Es continua. Es continua, claro, no hay ningún salto ahí. ¿Se dan cuenta? Si yo trazo la gráfica, no levanto el lápiz de papel. Podría tener un salto, en este caso no lo tengo. Si lo tuviera, bueno. ¿Estamos? Entonces, lo que uno hace, bueno, acá está hecho, ¿no? Para ganar tiempo. Fíjense, el valor que toma la función en 1, f de 1, miro acá, ¿no? Porque esta es la expresión para x mayor o igual a 1. Y hago los límites laterales. El lateral derecho, miro acá, para los x acercándome a 1 por derecha, vale esto. Límite cuando x tiende a 1 por izquierda, para los x menores que 1, vale esto. Límites que salen por sustitución directa. Son iguales esos límites laterales, luego yo puedo, como son iguales, puedo decir que existe este límite. Recordemos cuando x tiende a 1, cuando uno lo escribe así, sin especificar, es por izquierda y por derecha. Y coincide con el valor que toma la función. Efectivamente, la función es continua en 1. Lo que me avala, lo que a mí me permite afirmar, es esto, ¿eh? No que la vea. Decir, sí, pero yo la estoy viendo, mírala, es continua. No, hay que hacer esto. Cuidado, ¿eh? Hay que hacer esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La gráfica sirve para verificar. Nosotros arrancamos al revés para ver qué pasaba, pero cuidado, hay que hacer esto primero. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Uno analiza donde puede haber problemas, el resto no, porque son, bueno, cuadrática, lineal, en cualquier punto es continuo. ¿Sí? Bueno, vamos a un segundo caso. Lo que se llama discontinuidad esencial o inevitable.
Bueno, acá lo que caracteriza a este tipo de discontinuidad es que hay un límite infinito, o un límite que no existe. Que sea infinito uno lo puede pensar que no existe, ¿no? También, es una manera de no existencia. Lo que pasa es que ese infinito ahí, ese símbolo, me está indicando algo, ¿se acuerdan? Yo cuando escribo esto, o esto, o alguna de estas variantes, ¿ven? Esto me está indicando que la función crece o decrece indefinidamente. ¿Eh? ¿Se acuerdan de eso? Cuando me acerco a, por izquierda y por derecha, la función, decir que el límite es infinito, quiere decir que crece, ¿no? O menos infinito, que decrece indefinidamente. O que no existe el límite, ¿no? Porque justamente los límites laterales son distintos. Bueno, en estas situaciones, cuando yo hago el análisis en el punto, ¿no? Me encuentro con una discontinuidad esencial. Podría pasar que alguno de los límites laterales fuera infinito. Ejemplo, vamos directo. Vamos directo a este ejemplo. Esta función conocida. ¿Eh? Vamos a graficarla primero, ya ustedes la conocen. Igual 1 sobre x al cuadrado. ¿Eh? ¿Dónde voy a hacer el análisis? Ahí. ¿Dónde vamos a hacer el análisis? Justamente. Y justamente en 0. El 0 no pertenece al dominio, o sea que no hay imagen. Y ese límite es justamente infinito, más infinito concretamente. Cuando el denominador tiende a 0, 1 dividido un número cada vez más cercano a 0 y encima elevado al cuadrado, es un número muy grande. Tanto por izquierda como por derecha, con valores positivos o negativos, ¿no? Dependientemente del signo que tengan, como están elevados al cuadrado, son valores muy grandes positivos. Bueno, acá la función es discontinua esencial, no la puedo arreglar para que sea continua. ¿Sí? No puedo hacer un mínimo cambio. La idea de arreglarla es hacer un mínimo cambio. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Estamos... Ahí tenemos una asíntota vertical, ¿se acuerdan? ¿No? Esto lo vamos a trabajar mañana. ¿Sí? Bueno. Otro ejemplo. Función partida. Justamente, como acabamos de decir, como dijimos anteriormente, en 2 puedo llegar a tener problemas. Entonces, fíjense, siempre lo mismo. El valor de la función en el punto, miro acá arriba, ¿ven? Hago la cuenta. Y hago los límites laterales. Cuando x tiende a 2 por la derecha, vale la expresión de arriba. ¿Ven? Cuando x tiende a 2 por izquierda, vale la de abajo. Cuidado que acá este menos está fuera, esto acá está aclarado. No hago menos 2 todo al cuadrado. Este menos, primero elevo al cuadrado y después le cambio el signo. Cuidado con eso. Y bueno, veo acá que los límites laterales son distintos. Esto me permite afirmar que no existe el límite y que tengo una discontinuidad esencial en x igual a 2. Acá dice, bueno, posee un salto finito. Bueno, vamos a graficarla esta, para ver lo que pasa, pero ustedes ya se lo imaginan, ¿no? Vamos a graficarla esa, pero ya uno ahí lo va viendo. ¿Sí? Yo tengo entonces es x al cubo más 1
desde 2 en adelante, de 2 hasta más infinito. ¿Bien? Y después tengo menos x al cuadrado, de menos infinito hasta 2. ¿Bien? ¿Ven que acá hay un salto? 13 unidades tiene este salto acá. ¿Ah? No era como la situación anterior donde efectivamente las dos funciones empalmaban. Este de acá, ¿no? ¿Ven? Acá yo veo que un límite me daba 9, cuando me acerco por derecha, a 2 daba 9, ¿ven? Y por izquierda, a 2 daba menos 4. Tengo una discontinuidad esencial ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se va entendiendo? Esto no tiene ninguna dificultad, ¿eh? Es ver las condiciones. Bueno, acá hay otro ejemplo. Vamos a mirar este. Vamos a analizar este, ¿no? Fíjense. Función e a la menos 1 sobre x. Función nueva para nosotros. Pedimos e a la x o e a la menos x. Dominio. Bueno, real es menos 0. En 0 no puedo encontrar la imagen. Tengo ahí un 0 en el denominador, ¿no? Justo el análisis lo voy a hacer en 0. Y bueno, ¿ven? F de 0 no existe. Miren estos límites acá. Esto tal vez cueste un poco verlo al principio. Fíjense, cuando yo acá reemplazo por valores cercanos a 0, pero positivos, me queda un exponente negativo muy grande, e elevado a un número muy grande negativo, ¿no? Muy grande en valor absoluto, pero con signo menos. Por eso este límite es 0. ¿Eh? Y cuando me acerco a 0 por la izquierda, cuando yo acá le doy valores negativos, cercanos a 0, como tengo yo un menos, me queda un número positivo muy grande. E elevado a un número muy grande me da un número muy grande, positivo. ¿Se dan cuenta? Por eso puedo afirmar que no existe el límite para x tendiendo a 0. Y que la discontinuidad es esencial, ¿no? O sea, vamos a graficar esto, ¿eh? Vamos a hacer gráfico para ver lo que está pasando ahí, pero ya el cálculo me está mostrando lo que ocurre, ¿no? ¿Ven? Por derecha tiende a 0, por izquierda tiende a más infinito. ¿Ven? Por eso tengo una discontinuidad esencial, ahí, en 0, ¿no? En todo otro punto es continuo. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, esto es para después leerlo tranqui. Algo que también es importante, cuando uno define la continuidad en un intervalo cerrado, decimos que la función es continua en un intervalo cerrado, si es continua en el abierto y en los extremos. O sea, yo cuando hago el análisis, tengo que mirar por la continuidad en el abierto y después tengo que ver qué pasa. En el extremo inferior, cuando me acerco por la derecha, y en el extremo superior, cuando me acerco por la izquierda. Vamos a mirarlo con un ejemplo que se ve mejor. Fíjense, esta función irracional
Bueno, determinamos el dominio, radicando no negativo. Está definida entre -2 y 2. Resolviendo esto que ya lo hemos hecho varias veces. Entonces, fíjense, hago el análisis. Bueno, es continua en el abierto. En -2 me acerco por la derecha. Hago el límite. Por sustitución directa da 0, ¿no? Me acerco por la izquierda, porque si me acerco con valores mayores, menores que -2, acá me queda un número negativo. Ese es el problema. Después en 2 vale 0, pero cuando me acerco a 2 me acerco justamente por izquierda. ¿Por qué? Porque si me acerco por derecha, con valores mayores que 2, acá esta resta me da negativa. ¿Se dan cuenta? Por eso puedo decir que es continuo en el cerrado, porque analizo puntualmente lo que pasa en los extremos del intervalo. Vamos a graficarla, para entender un poquito eso. Era igual. Podemos ingresarla así. O si no, era un medio, lo mismo, ¿no? Ven, cuando yo me acerco a 2, a -2, me acerco por derecha, por izquierda no puedo, no tengo gráfica. ¿Se dan cuenta? Se límite 0 y lo mismo cuando me acerco a 2 por derecha. Acá me acerco, perdón, acá por izquierda. Acá me acerco por derecha, -2. Acá me acerco por izquierda, 2. Y esos límites son 0. ¿Vamos? Esto uno se ayuda con la gráfica, No tienen por qué saber las gráficas. La idea es aprovechar que tenemos GeoGebra, para ir trabajando. Bueno, ¿estamos? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Va queriendo esto? ¿Sí? ¿Se comprende bien, seguro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar? Aprovechen GeoGebra, no está prohibido graficar primero. Lo primero es el gráfico. Lo que pasa es que después es importante que uno escriba, ¿no? Bueno, valor de la función, valor del límite, ver qué pasa. Siempre el gráfico ayuda. Antes, que cuando no había esto, uno se quedaba con lo que escribía el profesor en el pizarrón, ¿no? Pero hoy en día que tenemos estas herramientas, lo que venimos hablando siempre, ¿no? Las tenemos que aprovechar. Eso es importante. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, miren esta función. Vamos a hacerlo en la hoja. Vamos a hacerlo entre todos esto. Porque si está hecho, uno se envicia y ya mira lo que queda. Vamos a hacerlo entre todos. A ver. Colocamos la camarita. A ver. ¿Sí? La consigna era analizar esta función. Yo la voy a copiar acá. Tenemos x por 0 de 1 sobre x, si x es distinto de 0, y vale 0 si x es igual a 0. Bueno. ¿Dónde voy a hacer el análisis ahí? En 0. Claro, el problema si lo tengo en 0. O sea, análisis en x igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿quién me lo dice? A ver. A ver, ¿quién se anima? Sin miedo, chicos, Tendría que sacar el límite de la función primero en x
cuando x tiende a 0. A ver, nosotros arrancamos primero por La imagen la tengo, la de imagen. 0. Eso hay que escribirlo, ¿eh? F de 0 es 0. ¿Por qué? Porque miro acá. ¿Eh? Después, como vos bien dijiste, límite, con x tendiendo a 0. Y ese límite Es una función acotada por un infinitésimo. exacto. Este es un infinitésimo. Esto es 0. Esto tiende a 0. Decimos que es un infinitésimo, porque el límite para x tendiendo a 0 de x es 0. Y esta función decimos que permanece acotada. ¿Por qué permanece acotada? Porque cuando x tiende a 0, el argumento acá toma valores muy grandes. Pero como el c no está definida siempre para cualquier valor, es un valor que va a estar entre -1 y 1. No puedo saber cuál es. Pero esto es un número. ¿No? Es un número. No sé cuál es. Pero no es un infinito. Si no estoy con 0 por infinito es un problema, ¿no? 0 por algo que tiene infinito. ¿Y este límite entonces cuánto da? 0 por un número, ¿qué da? 0. 0. Este límite es 0. Esa es la razón. Más allá de que uno dice, sí, es un infinitésimo el producto de un infinitésimo por una función que permanece acotada. Sí, genial. Pero es 0 por un número. Esto es un número. Lo que pasa es que no sé cuál es el número. Por eso es 0. ¿Sí? Entonces, volviendo al ejercicio, ¿no? ¿Qué puedo decir? F de 0, ¿cómo es con respecto al límite? Para x tendiendo a 0. Es igual. Es igual. Yo me lo cuestiono, pero es igual. Entonces, ¿qué puedo decir? F, ¿cómo es en x igual a 0? Es continua. Es continua. ¿Sí? ¿Todos lo ven? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Vamos a hacer un gráfico. Esto ya lo hicimos. Esa función la graficamos. Vamos a recordarla. Era x por seno de 1 sobre x. Claro, así sola, en 0 tendría que tener un agujero, ¿ven? Porque en 0 no está definida. Así sola. Pero como yo deliberadamente la definí, le dije que valía 0, en x igual 0, no perdamos de vista esto. Que yo la definí así, ¿ven? Bueno, acá está hecho. En 0 le puse 0. Efectivamente en 0 es continua, pero por esto, ¿no? ¿Vamos? Ahora, si a mí me tiran esta función, vamos a esta otra. Vamos a hacerla también acá. Me dicen f de x igual al seno de 1 sobre x. Claro. Ven que el dominio son los reales menos el 0, ¿no? Es otra función. ¿Dónde voy a hacer el análisis? Justamente. ¿Dónde tengo el problema acá? En 0. En 0. Claro. Entonces, f de 0, ¿existe? No. No, No, no. no puedo saber qué valor es. El límite para x tendiendo a 0
¿Cuánto da ese límite? El argumento se hace muy grande, ¿no? Está acotada la función, pero ¿puedo calcular el valor? Vamos a graficar, ¿eh? Si lo vamos pensando. Estas ya las hicimos. ¿Se acuerdan lo que pasaba cuando me acerco a cero? ¿Cuánto vale en cero la función? Y no sé. Por eso, este límite, ¿qué puedo decir de este límite? Efectivamente, ¿no? Que no existe. Que no existe, claro, sin miedo. Porque yo acá, bueno, está bien, la función permanece acotada. Cuando yo sé el límite, sí, permanece acotada, pero yo acá este límite no tengo valor, ¿no? Bueno, o sea que f es, pongo, ¿no? Discontinua como. ¿Qué tipo de discontinuidad tengo ahí? ¿Esencial? ¿Puede ser? Esencial, exacto. ¿Se dan cuenta? Claro. Porque el límite no existe. Tampoco está definida. ¿Mm? ¿Sí? ¿Está? Son casos especiales. Porque uno siempre espera una discontinuidad esencial donde hay una asíntota, pero acá no. Ahí en cero tengo un despiole, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, bien. Son situaciones, ¿eh? Vamos a analizar esta otra. Vamos a hacer el análisis de esta otra. Solo en el papel. Vayan, voy pensando, ¿eh? Son casos ya un poco más, no complejos, porque esto no es nada complejo, ¿eh? Pero hay que ver lo que pasa ahí. Vamos a hacer el análisis de esta. Bueno, a ver, quién me lo relata? ¿Quién se anima? A ver, que no sea nadie, ¿eh? A ver. Tenemos la imagen y los límites. Bueno, tenemos la imagen y hay que sacar los límites. O sea, ¿dónde vamos a hacer el análisis? En cero, Claro. ¿no? O sea, análisis, vamos a ponerlo bien, de la continuidad en x igual a 0. Es donde tengo el problema. Bueno, entonces, a ver, decime. La imagen de, de cero, de cero. Es 0. ¿Por qué? mm, Porque ya lo das en la función ahí. Claro, ya está especificado. Si acá hubiera puesto 20, era 20. ¿Sí? Después, segunda condición, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿qué escribo acá? El límite El límite, claro. Para que extendiendo a 0. a 0 de la función. Bueno, le ponemos así. Podría hacer esto, ver qué pasa por derecha y ver qué pasa por izquierda. Vamos a analizar estos dos límites, ¿no? Bueno, ¿qué pasa acá? Me queda e elevado a un número. ¿Qué pasa acá con este número? ¿Cómo es el exponente acá? Cuando yo me acerco a 0 por derecha. O sea, le doy 0,1.
O 0,00, o sea, supongamos que hacemos esto, que hay que hacer esto. Me queda 1 sobre e elevado a la 1 dividido, sería esto así, ¿no? Me queda e elevado a 1.000.000, ¿no? Grandísimo. 1 dividido en un número grandísimo. ¿Sí? Acá hay un menos, ¿no? 0. Claro, da 0. Y si yo acá hubiese metido, en lugar de 0,001, un menos acá, acá también daba positivo, ¿no? ¿Cómo da este límite también? 0. 0. O sea que efectivamente este límite es 0, ¿no? Conclusión. El valor que toma la función en 0, ¿cómo es respecto al límite para ir extendiendo a 0? Es igual. Es igual, esta igualdad se cumple. Entonces, ¿qué puedo afirmar? F, ¿cómo es? F es continua, ¿no? En X igual a 0. Porque el estudio que uno hace de la continuidad es puntual. Bueno, vamos a hacer la gráfica, a ver si no nos mandamos ninguna macana ahí. Profe, una consulta. Ahí Sí. cuando descompuso la función exponencial ahí a un costado, cuando dice que, ¿por qué pone negativo ahí la función? ¿Por qué pongo Porque cómo? dice menos 1 Sí. sobre... Espérate, a ver. No, pues, perdón, gracias. No, acá no hay un menos, perdón. El menos está en el exponente, perdón. Porque no era menos esto. Perdón, gracias. El menos estaba acá. Está acá adentro. Gracias. No obstante, aunque hubiese sido digamos, el menos yo lo quise poner acá, perdón, el menos iba acá. Eso es lo que quise poner. Ahí estaba el error. Porque la función no es menos e a la menos 1 sobre x cuadrado. Gracias. ¿Sí? ¿Está eso? ¿Se entiende? Me equivoqué yo ahí, porque al menos lo quise poner acá adentro. O sea, el exponente. O sea, uno al tener acá. Este menos estaba bien. Acá me mandé la macana. Este menos estaba bien. ¿Sí? E elevado a un exponente negativo es 1 sobre e elevado al exponente positivo. ¿Sí? O sea, yo lo que quise poner es esto acá. El menos este está bien. Acá estaría. Pero estaría acá adentro. ¿Estamos? Bueno, vamos a graficarla. A ver. Vamos a hacer el gráfico. Porque esa función entonces va a ser continua. Así como está definida, ¿no? Es e elevado a la menos 1 sobre x al cuadrado. Ojo, esto no es que esté pegada acá, no es que coincida con el eje X. Se acerca. Lo que pasa es que los graficadores tienen sus limitaciones. Esto acá no lo puedo llegar a ver. La función está muy pegada. Muy pegada. Pero efectivamente, acá habría un agujero. Acá tengo un agujero, porque en 0 no está definida, que lo rellené. Si la función venía dada así, a ver, vamos a aclarar esto, ¿no? Si a mí me decían, bueno, analice la función, esta así. Si el objetivo era analizar esta función, que
obviamente que el dominio son los reales menos el 0. Bueno, acá no existe f de 0. No existe la imagen. No existe la imagen. El límite, ya lo acabamos de ver, es 0. Por eso, si tengo que clasificar la discontinuidad acá, ¿qué puedo decir de f? ¿Cómo es en 0? Si el límite existe, ¿no? ¿Qué tipo de discontinuidad tengo acá? Evitable. Evitable, claro. Pues justamente, ¿cómo la arreglo? ¿Cómo la hago continua? Y lo que acabamos de hacer acá. Bueno, es malo, lo tenemos acá, ¿no? Perdón. Acá está hecho. Pero ¿dónde lo tenemos? ¿Ven? Si la función venía así, y me piden que la redefino así. Justamente en 0, donde no está definida, le asigno el valor del límite. ¿Se entiende? Esta sería la famosa f asterisco. Está redefinida, arreglada, digamos, ¿no? Es un mínimo cambio que le hago. Le asigno el valor del límite. ¿Se entiende? O sea, acá si la función viene dada así, esta última que vimos, esta, ahí hay un agujero. Ahí tendría que haber un agujero. De hecho, hay un agujero que el GeoGebra no me lo muestra. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero el límite es 0. Hay una tendencia a 0. Bueno, son casos especiales, que esto uno lo tiene que mirar con cuidado. Bueno, acá está hecho. ¿Sí? Bueno, estamos con esto, ¿se entiende? Vamos a hacer un pequeño intervalo. Y ahora seguimos con la segunda parte. Ponle pausa. Y vamos a los teoremas. Hablamos de los teoremas de las funciones continuas. Vamos a detener un poquito acá. Los teoremas. Bueno, tenemos hipótesis. Es muy importante la hipótesis, porque tiene una razón. Entonces, fíjense. Teorema 1. Si f es continua en x igual a a, ¿no? Ya sabemos lo que significa, al menos desde la intuición, la continuidad en A. ¿Sí? Sabemos lo que quiere decir eso. ¿Estamos? Estoy acomodando la camarita acá para después hacer algún dibujo. Bueno, me dice eso el teorema. Si f es continua, o sea que acá la gráfica no tiene saltos en A. Y la imagen es positiva, este número es positivo, puedo decir que las imágenes de los x que están próximos a A también son positivos. Teorema 2, similar. Si f es continua en A, en x igual a A, acá tengo en un entorno de A la gráfica sin saltos ni cortes. Y la imagen es negativa, es un número negativo, fíjense que está para el semieje y negativo. Entonces, los x, las imágenes de los x próximos a A, que están en un entorno de A, entorno del centro de radio delta, ¿se acuerdan de eso? Las imágenes son números negativos. Ahora, si yo no pido continuidad, esto puede no ser cierto. Si la función no es continua en A, si acá tengo una asíntota, puede pasar cualquier cosa. ¿Se entiende? O sea,
A ver, esto es importante ver qué pasa cuando yo quito la hipótesis, ¿no? Cuando no se cumple. Si yo tengo... A ver, vamos a ver si podemos... A ver, ahí. Miren, si yo me armo esto, si yo acá justamente tengo una asíntota y tengo esto, si la función acá no es continua, ya el signo no se conserva. Yo le doy valores próximos a por izquierda y por derecha, cambia la cosa. Está bien, acá la función no está definida, alguno me puede decir, no. Ahora, ojo con esto, porque yo acá, en esta situación, estoy quitando las hipótesis. Acá no tengo imagen. Ahora, si yo me elijo una función, vamos a verla acá. Que en A tenga un valor, ¿no? Positivo. Esa hipótesis la dejo. Pero ya la función ahí no es continua. O sea, que por ejemplo, viene así y arranca acá. ¿Ven? Bueno, acá tiene que haber un agujero, porque si no tendría dos imágenes. El agujero lo pongo acá o ahí. Bueno, acá no lo pongo porque la función, o sea, f de A es positiva. Conservo esa hipótesis. Acá quité las dos hipótesis. Pero si yo conservo la hipótesis de que la función esté definida en A, pero no pido la continuidad, ya el teorema no vale. ¿Por qué? Porque, fíjense, puede pasar, en este ejemplo concreto, para estos x la función toma valores iguales en signo que f de A, pero para los valores que están acá, toma valores negativos. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Sí? Claro, alguno me podrá decir, bueno, pero si vos... Esto después lo tienen que mirar, ¿eh? Si vos te armás, bueno, f en A, positiva. Y te la armás así la función, ¿no? Claro, acá sí pasa que las imágenes en un entorno de A, o sea, por izquierda y por derecha, son positivas, coinciden en signo con A. El tema es poderlo asegurar, chicos. Yo si la función es discontinua, si yo mantengo esto, pero la función es discontinua, no puedo asegurar esto. ¿Se comprende? Esta es la tesis del teorema. ¿Se entiende lo que digo? Esto es lo más importante de todo. Esto es algo muy importante dentro de la materia, dentro de lo que estamos haciendo, de pensar, ¿no? El porqué de las hipótesis. Si yo pido que f sea continua en A, que tenga esto, que no tenga saltos, ¿no? O cortes. Y la función en A está definida y es un número positivo, puedo afirmar que las imágenes de los x próximos a A también son positivas. Esto lo puedo asegurar. No estamos demostrando el teorema, ¿eh? No es una demostración, es simplemente un análisis. Ahora, si yo quito hipótesis, ya ahí me cambia la cuestión.
Lo que hacemos es quitar las hipótesis. Esta ya la descartamos porque ahí la función en A no está definida. Pero fíjense, en esta situación, donde tengo un salto ahí, no puedo asegurar que se conserve el signo de las imágenes, porque para estos X a la izquierda, las imágenes son positivas, ¿no? Coinciden con esto, pero las imágenes de los valores que están a la derecha de A son negativas. ¿Se entiende? En este caso, la función es discontinua y sin embargo se cumple. Se cumple que las imágenes son positivas. Pero el tema, repito, es poder asegurar. Puede haber casos donde sí, casos donde no, pero ya no me sirve. A mí me interesa asegurar esto. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es muy importante. Después piénsenlo. Y piensen en otros ejemplos. Sí, decime, sí. En el último ejemplo, ¿no podemos hacer redefinirla? Mira, el tema es, ahí tenés una discontinuidad esencial. Acá el tema no es redefinirla, el tema es ver por qué nos, digamos, asegurar que vos puedas asegurar esta propiedad, ¿no? Que si la función es continua y la imagen es un número positivo, las imágenes de los x próximos a también son positivos. Conservan el signo. Eso es lo que te da la continuidad. Ya con la discontinuidad lo podés perder esto. Lo puedo perder. Y decir que lo puedo perder quiere decir que no lo puedo afirmar. O sea, esta situación. Ahí no se da. Acá se da. Pero son situaciones diversas. Si tengo una discontinuidad ahí, habría que pensar otros casos, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, eso es Profe, importante. Sí. lo que sería, digamos, que para que se cumpla el teorema, para que uno se pueda agarrar el teorema cuando analiza una función, se tiene que cumplir todo lo que dice la hipótesis. Si no se cumple, se puede dar o no, pero habría que analizarlo. Exactamente. Eso sería, El tema es poder afirmarlo. claro. Que eso es lo que a veces no se dice, o en los libros no está muy claro. Porque esto es una afirmación. Esta es la hipótesis y esta es la tesis. ¿Sí? Ahora, fíjense, si la función justo en A vale 0, ahí ya no puedo decir nada, porque se puede dar esta situación que cambie de signo en un entorno de A, ¿ven? O que no cambie de signo. ¿Tá? En cambio, si yo pido continuidad y la función ahí es positiva, para los valores próximos a conserva el signo. ¿Qué quiere decir que conserva el signo? En cambio, si en A vale 0, la función, y ahí puede pasar cualquier cosa. Que lo conserve o que no lo conserve. Tenemos ahí los ejemplos. Esto fue para mirarlo tranqui. Teorema 3. Teorema del valor intermedio. Que se debe a Cauchy. No es el teorema del valor medio. El teorema del valor medio es otro teorema que involucra las derivadas. Eso lo vamos a ver también. Cauchy era un matemático, fue un matemático. Bueno, miremos las hipótesis. Vamos a detenernos un poquito en esto. En el porqué de las hipótesis. Y después hacemos el ejercicio de quitar las hipótesis. Entonces fíjense, hipótesis. Bueno, continuidad en el cerrado. A ver. O sea que la función de este punto a este punto no hay interrupción. Tomo un K real comprendido entre f de A y f de B, y lo que me dice la tesis, que seguro existe, acá va un cuantificador existencial, yo lo puse así para no complicar la notación, que existe por lo menos uno, un C interior al intervalo, tal que f de C es igual a K.
O sea que si la función es continua y yo tiro un K, un valor acá, seguro hay un C. Por lo menos uno. ¿Ven? Miren este otro caso. Acá tengo la función continua entre A y B. Tiro un K, hay 3 valores. Serían las preimágenes de K, ¿no? ¿Se entiende? Puedo asegurar esto, que existe C. Bueno, vamos a pensar, vamos a quitar las hipótesis. Bueno, vamos a quitar la hipótesis de la continuidad. ¿Por qué pido continuidad acá? Vamos a pensar. Yo tengo intervalo A f de A, se ve, ¿no? B f de B. Pero la función la corto acá. No sé, la hago así. Puede no estar definida tampoco en un intervalo. Bueno, qué sé yo, se me ocurre. Y elijo el K acá. Ven que ese K no Ahí tiene, no se cumple. no tiene preimagen. Claro. Claro, alguno me podrá decir, pero si vos elegís el K acá, este K, si lo pones acá, claro, acá sí tenés. El C lo encontrás acá. Pero es lo mismo, no lo puedo asegurar. No lo Es puedo algo que asegurar, de acá. exactamente. ¿Se dan cuenta? Claro. ¿Se entiende? El tema es poder asegurar. Yo seguro que si yo pido continuidad donde lo elija el K, va a estar el C. ¿Ven? Tanto acá como acá. Seguro. Ahora, si yo ya perdí la continuidad, le quité esa hipótesis y bueno, puede haber lugares donde yo elija el K y no haya preimagen. ¿Eh? Habría que pensar en algún otro caso también. ¿Sí? Lo ubique donde lo ubique. Siempre comprendido entre f de A y f de B, ¿no? Hipótesis es esta, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces después lo miran, ¿eh? Se sientan, mate por medio y lo miran. Bueno, teorema 4, teorema de Bolzano. El teorema también es importante. Bolzano, otro matemático de la época de la fundamentación del análisis, es posterior a Newton y a Leibniz, y a Barrow y a otros. Cauchy, Bolzano, Weierstrass, una camada de matemáticos que hicieron la fundamentación del análisis, lo van a estudiar en historia eso. Teoría de la matemática. Bueno, pido hipótesis. Bueno, continua, el intervalo cerrado. Pido esto, que el producto de las imágenes en los extremos del intervalo sea negativo. ¿Qué estoy pidiendo acá con esto? Miremos los gráficos. ¿Ven? Pido que la función en un extremo tenga un signo y en el otro extremo del intervalo otro signo. Acá f de A es negativa, f de B es positiva, luego el producto es negativo. Esto es una manera de sintetizar esta situación que se puede dar ¿sí? Repito, escribir esto así es sintetizar esta situación o esta otra. Puede pasar que f de A sea positiva y f de B negativa, ¿no? Entonces, si yo pido continuidad y que las imágenes en los extremos tengan signos opuestos, miren lo que dice la tesis. Seguro existe un valor
tal que f de c es igual a 0. O sea que la curva va a cortar al eje X en un punto, al menos. ¿Sí? Decimos que c es la raíz de la ecuación. Bueno, esto acá dice fundamentación teórica de la resolución numérica de ecuaciones. Esto se usa para resolver en forma numérica, cuando no hay forma analítica de resolver. Es lo que usan los programas. Eso lo van a estudiar en alguna otra materia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo, repito, no pido continuidad, ya ese c puede no existir. Si la función está cortada, ¿no? Puede no existir. No digo que no exista. Puede no existir. Pero a mí me interesa afirmar que existe. Si la función es continua, o sea, si yo de acá hasta acá no levanto el lápiz del papel, me queda forzosamente, tengo que pasar, alguna vez tengo que pasar por X, ¿se entiende? Por el eje X tengo que pasar alguna vez. Puedo pasar más de una vez. Puedo hacer también. ¿Estamos? O sea, vamos a verlo. Esto después lo tienen que analizar ustedes y pensar en otros casos. Yo tengo en A, negativa. En B, positiva. Si yo pido continuidad, si yo no puedo levantar el lápiz del papel, la lapicera, y yo puedo hacer esto, qué sé yo. Por lo menos algún valor hay. Donde se hace 0. ¿Se entiende? Puede haber más de uno. En cambio, si yo pido, de nuevo, ¿no? No quitemos la primera hipótesis. La función en los extremos, signos opuestos. Pero si yo acá, por ejemplo, la hago así, ya ahí no lo puedo afirmar. Acá de hecho no existe el punto de corte. Podría pensar, bueno, lo que hacemos siempre, ¿no? Para jorobar. Acá tengo A, acá tengo B. Claro, yo podría pasar esto, ¿no? Acá sí hay un C. El tema es que puede haber casos donde no exista el C. Ahora, si yo repito, pido continuidad, unir estos dos puntos por una curva que no tenga saltos ni cortes, seguro que existen esos puntos, ¿se entiende? Eso es lo que estamos pensando acá. Y pueden pensar otros casos, donde hay un agujero justo ahí. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Teorema 5 y teorema 6 son los teoremas de Weierstrass. Pido continuidad. Si la función es continua en el intervalo cerrado, puedo afirmar que está acotada. ¿Qué quiere decir que esté acotada? Y va a haber, no va a superar un valor m mayúscula, no lo va a superar, ni va a ser inferior a un valor m minúscula, si es continua. No me queda otra. Las imágenes van a ser inferiores a un valor dado y superiores a otro valor dado. Ahora, si ya pierdo la continuidad, puede pasar, si tengo una asíntota, son ella, ahí la función supera cualquier valor. Mismo el teorema 6 está un poco vinculado. Si pido continuidad, ¿no? En el intervalo cerrado, seguro que hay al menos un máximo absoluto y al menos un mínimo absoluto.
En ese intervalo la función, salvo la función constante, que es un caso especial, ¿no? Va a tomar un valor máximo en todo el intervalo y un valor mínimo en todo el intervalo. Acá también es relativo esto lo vamos a estudiar en derivadas. Relativo porque es en un entorno, en este punto, ¿no? Hay un máximo relativo también, pero siempre, si yo pido continuidad, la función toma al menos un mínimo absoluto y al menos un máximo absoluto. Son todas cosas que aparecen cuando yo pido continuidad. ¿Sí? Bueno, esto después mírenlo tranqui. Y hay algo importante acá, miren esto. Lean esto. 2 minutos. Yo ya vengo, ¿eh? Lean los 2 minutos eso. Esas 3 cosas, esos 3 ítems. Ya vengo, ¿eh? Bueno, fíjense. En todos los teoremas conviene analizar la necesidad de las hipótesis. Conviene pensar ejemplos donde no se cumplan las hipótesis. Todo esto que hicimos. Después mírenlos ustedes o piensen otros. O sea, convénzanse de por qué pido la continuidad. Para que exista el C acá, bueno, para todo esto. Busquen a ver si hay el por qué de que indefectiblemente existe si yo pido continuidad. Y bueno, los ejemplos 2 se muestran solo algunas variantes. Conviene pensar en otros ejemplos. Y esto es clave, son teoremas de existencia. No me dicen cómo se calcula. No me dicen, bueno, acá, cómo se calcula este C. O este valor. No me dicen. Son teoremas de existencia. Me dice, existe. Todo existe. Existe por lo menos uno, pero no me dicen cómo. Los teoremas de existencia abundan en la matemática. Bueno, ultimísimo ejercicio. Vamos a pensarlo acá. Esto sí lo vamos a hacer entre todos. Ya con esto, por hoy los dejamos. Terminamos un rato antes. Bueno. Me dan esa función partida. Yo la voy a volver a copiar acá. ¿Cuál es la consigna? Calcular. Y vamos a cubrirnos, ¿no? Si existe. Y el valor de A, ¿no? Para que, por supuesto real, ¿no? Para que F resulte continua en X igual a 2. Ejercicio de examen es este. Yo quiero saber cuánto vale A, el coeficiente de esta función cuadrática. Bueno,
A ver, escucho propuestas. Primero trataría de calcular cuál es la imagen de 2. Bueno, anda relatando. Yo escribo lo que vos me decís. O lo que ustedes digan, pueden hablar, obvio. Y según lo que se ve en la función, la imagen de 2 sería 4a. Sí, claro, 2 al cuadrado por a, ¿no? Claro. Sí. 4a. Bien. Y como segundo paso calcularía los límites laterales. Claro, porque es una función partida. Cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿cuál es la expresión que vale acá? Porque yo estoy acá, A ¿no? por x cuadrado. Claro, cuando yo me acerco por la derecha, para x mayores que 2, vale esto. Claro. ¿Cuánto da este límite? 4a. 4a. 2 al cuadrado. Hacemos esto, ¿no? Sustitución directa. Bueno, ¿y qué otro límite habría que hacer ahora? Cuando x tiende Por la izquierda. A 2 por la izquierda. a 2 por la izquierda, claro. Y cuando x tiende a 2 por izquierda, ¿qué expresión tengo? O sea, cuando yo me acerco por acá, ¿qué expresión tengo que mirar? 2x más 4. 2x más 4. ¿Y este límite cuánto da? 8. Claro, es sustitución directa, claro, 8. O sea, 2 por 2 más 4, da 8, claro. Yo quiero esto. Quiero esto. Y después pediría como condición que sean iguales los límites Claro, laterales. justamente, como tiene que existir el límite, o sea, yo busco esto, que exista el límite, con x tendiendo a 2 de f. Entonces, esto los hago iguales. Hago 4a igual a 8. Esto lo fuerzo yo. Tendrías que poner que A vale 2. A es igual a 8 dividido 4, claro. A igual a 2. ¿Se entiende? Porque ahora sí, si A vale 2, es más, f de 2 es 4 por 2, es 8, claro. ¿Se dan cuenta? O sea que la función que me quedó es 2x al cuadrado, si x mayor o igual a 2, y 2x más 4 si x es menor que, perdón, si x es menor que 2. Me quedó así la función armada. ¿Qué hacemos ahora para ver si está bien? ¿Lo graficás? Graficamos, claro. Fundamental. Entonces digo, bueno, tengo que ingresar la función partida. Si ingresaba así, ¿no? 2x potencia 2. Desde 2 en adelante, de 2 hasta más infinito. Ojo, uno se desespera, pero cuidado, ¿eh? Ahí aparece. Y después, función. 2x más 4, de menos infinito a 2. Ah, me empalmó ahí. 8. Por izquierda y por derecha. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bueno, esos son ejercicios típicos de examen. Después vamos a pedir derivabilidad. Cuando analicemos la derivabilidad la semana que viene, ya pedir derivabilidad acá, bueno, eso lo vamos a estudiar en su momento, ¿no?
Que no haya un punto anguloso como hay acá. Eso lo vamos a trabajar después. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Esperen que sacamos acá. Ahí, la cosa. Esperen que se me armó un despiole acá. Bueno, no sé qué hice acá. Bueno. Vamos a ver ahora la práctica. ¿Sí? Vamos a mirar el trabajo práctico. Les voy a dejar ahora. Esperen que lo buscamos. Ahí estamos. Ya con esto, no les digo que la hagan para mañana, no. Pero ya se la subo y vemos en qué consiste el trabajo práctico. Ahí estamos. Trabajo práctico número 9. Bueno. Obtener los puntos de discontinuidad de las siguientes funciones. Indicar si se trata de una discontinuidad evitable, removible o esencial, inevitable. Bueno. Van a encontrar un ejemplo, acá resuelto, y hacer el análisis para estas funciones. Ven esta de acá, bueno, todas estas. ¿Sí? Después, ejercicio 2. Calcular los valores de K para que las siguientes funciones partidas resulten continuas, como el que acabamos de hacer. Bueno, acá está resuelto un ejemplo. Bueno, acá tienen estas dos. Ejercicio 3 lo mismo, calcular C para que sea continua en todo R, o sea, tiene que ser continua en 2. Y lo mismo esta otra. Sacar A y B para que la función partida resulte continua en R, para todos los valores reales. ¿Sí? Y después están los teoremas que vimos. Que están resumidos. Bueno, ejercicios que involucran esos teoremas. Sea f de x igual al logaritmo, definida en logaritmo natural, definida en 1/3. Obtenga si existe la preimagen de k igual a 1. Y analice si se cumplen las hipótesis del teorema del valor intermedio. Bueno, acá teorema de Bolzano, en el 6. Bueno, acá también teorema del valor intermedio. Entonces, se los dejo para que los miren ustedes. Hay un verdadero o falso. Bueno, esto es lo que hay para hacer. Tienen ahí las respuestas. Bueno, vamos a parar de grabar.